Hola, bienvenidos un día más a la Odisea Literaria, a mi canal. Bueno, aquí me pilláis leyendo Crimen y Castigo de Dostoyevsky, que como os adelanté es mi clásico para este mes. De momento, bueno, llevo poco, pero me está gustando bastante. Hoy os quería hablar de las lecturas que hice en agosto. En total fueron 9 lecturas, dos clásicos que ya habéis visto en el vídeo anterior, que fueron Cumbres Borrascosas y La señora Dalloway, y otros 7 libros más de los que os voy a hablar ahora. En general ha sido un muy buen mes de lecturas, la verdad es que me ha gustado mucho, y una de ellas, bueno, una o dos, diría que pueden estar una seguro que va a estar en el resumen, en el top 10 de lecturas, y la otra bastante probable, así que bueno, vamos allá. En primer lugar leí Ala de Dragón, Ala de Dragón, escrita en 1990 por Weiss y Hickman. Yo había leído hace muchísimo tiempo, en mi adolescencia, muchísimos libros relacionados con el mundo de fantasía de la Dragonlance. Y bueno, pues vi en la librería, existía una saga que es la de El ciclo de la puerta de la muerte, que no conocía. Y bueno, pues cogí el primer libro, que es Ala de Dragón, para ver, bueno, si recordaba aquellas literatura fantástica que tanto me gustó. Y bueno, es un libro complicado. Creo que al final es un libro que forma parte de un conjunto de 7, y eso hace que sea, bueno, te introduzca el universo, ¿no? que diseñan Weiss y Hickman alrededor de esta saga, ¿no? Es un mundo complicado que está como por capas, ¿no? Está como en el aire, entonces hay diferentes capas, hay diferentes dioses, hay unos dioses o semidioses que han sido como expulsados del mundo y que quieren volver, hay enanos, hay caballeros, bueno, hay brujos, ¿no? Hay todos los ingredientes para que pueda ser una novela de fantasía clásica, pero es verdad que es complicado de leer, porque tienes que hacerte con el mundo, ¿no? Creo que quizás próximos libros de la saga, si finalmente los leo, eh, me permitirán disfrutar más. Este me ha costado más porque realmente tienes que interpretar, ¿no? Situarte en la escena, situarte en los personajes, las diferentes razas, qué papel tienen, los mundos, ¿no? Los dioses, bueno, es un libro complicado, que no he disfrutado tanto como quería, ¿no? Pero bueno, quizás vuelva a los siguientes libros de la saga para ver qué tal, ¿no? Luego fui con un libro que me gustó mucho, que es El lugar de un hombre, de Ramón J. Sender, escrito en el 39. Es un libro que me ha gustado muy mucho, que yo desconocía su existencia. Está ambientado, bueno, pues en la España rural de los años 40, sobre creo que fue un caso real, o al menos J. Sender se inspiró en ese caso para escribir la novela, que fue el caso de, bueno, Sabino bueno, es un chico, que siempre ha sido un poco la oveja negra, ¿no? Del pueblo, que nunca ha valido para nada y todo el mundo le ha menospreciado, y pasa sin pena ni gloria por la vida, ¿no? Y bueno, un momento determinado está casado con Adela, que también es una chica pobre, que bueno, tiene aspiraciones a ser algo más, ¿no? Pero la realidad es que malviven. Y un buen día Sabino desaparece, ¿no? Se lo traga a la tierra, y al salir del trabajo se despide de sus dos compañeros, de Juan y de Vicente, y se lo traga a la tierra. En esa época de revanchismos, cuando la ley brilla por su ausencia, ¿no? De los excesos en ocasiones de la Guardia Civil, del caciquismo, ¿no? Que imperaba en esa España rural, bueno, pues se convierte el caso de las apariciones de Sabino en una lucha política, ¿no? Entre dos terratenientes, que son don Ricardo y don Manuel, uno más liberal, otro más conservador, y que buscan apuntarse un tanto, ¿no? y atacar al rival con la desaparición de Sabino. Se buscan dos cabezas de turco y son los compañeros del trabajo, ¿no? Los últimos que le dieron con vida, Juan y Vicente, que son sometidos a una tortura bestial para que al final se les saque una confesión por la fuerza y acaben condenados a cadena perpetua. Hasta aquí la historia, ¿no? El libro empieza un poco al revés, y es cuando Sabino de repente, 15 años después, vuelve al pueblo. Y es que ha vivido en la sierra, aislado del mundo, ¿no? Y sin que nadie supiera que estaba allí. Juan y Vicente ya habían sido liberados después de cumplir 15 años de cárcel por buena conducta, pero claro, ya no eran personas, ya habían sido destruidos no solo físicamente, sino mentalmente, ¿no? Ya no eran seres humanos.
A partir de aquí se repite un poco la historia, los dos caciques buscan aprovechar la reaparición de Sabino para atacar al rival, ¿no? Parece que fue culpa de él, pues que el juicio no fuera justo, que no se investigara, que se condenara a Juan y Vicente, se busca atraer a Sabino, ¿no?, a su bando, y Sabino realmente transita un poco sin pena ni gloria, no sabe el porqué de ese agasajo, no entiende su lugar en el mundo realmente, intenta acercarse a su mujer, bueno, es todo complicado porque él no pertenece ya, ¿no?, a ese pueblo que le vio nacer, ¿no? Bueno, es una historia muy interesante que ahonda, ¿no?, en esa literatura que a mí me gusta, ¿no?, de esa España de los años 40, de esas luchas, ¿no?, de clases, ese caciquismo, bueno, muy del estilo de Delibes, así que es un libro que me gustó bastante. Luego leí Todo esto te daré, de Dolores Redondo, novela de 2016, que se sale bastante de la literatura a la que nos tiene acostumbrados, ¿no?, que es esa novela negra, ¿no?, de asesinos en serie. En este caso, bueno, pues es bueno, hay un matrimonio, dos hombres, y bueno, uno de ellos de repente, sin que el otro lo sepa, bueno, pues muere en un accidente de tráfico en una zona en la que a priori no debería estar, ¿no? A partir de aquí, su marido empieza a investigar, ¿no?, el pasado oculto y la doble vida que lleva su marido, ¿no? Su marido de repente pertenece a la sociedad noble española, tiene un título nobiliario, tiene una familia súper rica, ¿no?, en Galicia, y bueno, trata de investigar tanto el pasado de su marido, si tiene esa doble vida, si tiene una cara oculta que él nunca vio, ¿no? Y la lucha por la herencia, por si realmente fue un accidente o hubo algo más, hay alguna otra muerte. Bueno, o sea, se nota la esencia de Dolores Redondo, pero es un libro muy diferente. Yo creo que si estáis acostumbrados a leer a Dolores Redondo, este libro os puede sorprender porque se sale mucho de su temática, aunque es verdad que el estilo, bueno, pues siempre prevalece. De nuevo, es un libro que me ha gustado, Dolores Redondo me gusta mucho, así que era una apuesta bastante segura. Y luego leí el que ha sido para mí el mejor libro de agosto, y tiene un matiz, ¿no? Y este libro os fascinará, que es Tres perros salvajes de Marcus Zusak, escrito en 2024, si habéis tenido perro o si lo tenéis, ¿vale? Porque es una historia de perros, ¿no? De dueños de perros, con un estilo muy particular, porque es la experiencia propia del autor, que adopta en diferentes momentos de su vida hasta tres perros, ¿no?, de perrera, y te narra lo que cualquier persona que haya tenido perro vive, ¿no? Desde la alegría y la compañía o la fidelidad máxima hasta, bueno, a veces el tirarte de los pelos de la cabeza, ¿no?, o de las trastadas que hacen, o el compromiso en el que te ponen, hasta el momento de la despedida, ¿no?, en el cual, bueno, pues una parte de ti te abandona para siempre, ¿no? Bueno, creo que es un libro que te remueve mucho, ya digo, si has tenido perros, creo que es una lectura obligada que os va a maravillar. A mí me dejó alucinado, me encantó y la verdad es que me sentí muy, muy reflejado en lo que escribía, porque al final es un relato súper verídico, en muchos momentos muy divertido, y a veces muy triste, ¿no? Pero buenísimo libro. Este irá seguro al top 10. Bueno, luego volví a uno de los clásicos, casi un homenaje, La frontera invisible, de Javier Reverte, del año 2022. Sabéis que nos dejó, eh, creo que fue a finales del 20 o del 21, grandísima pérdida, yo creo, para la literatura española, el mejor escritor de viajes, ya os lo he dicho muchas veces, uno de mis escritores de cabecera, y se despidió con este último viaje en el que recorrió Turquía y sobre todo Irán. Bueno, si habéis leído a Javier Reverte, con ese estilo particular, con ese humor ácido, ¿no?, que te retrata, sabe combinar muy bien eh, lo que ve, ¿no?, con la gente que habla, los olores, la vida cotidiana con la historia, ¿no? Él te sitúa muy bien en qué pasó históricamente en el sitio por el que paso y a la vez, ahora mismo, cómo lo veo yo, ¿no? Cómo me relaciono, con quién hablo, qué como, dónde duermo. Bueno, esa mezcla lo hacía como nadie, ¿no? Y bueno, en este caso pues nos habla desde el Estambul, que si habéis estado en Estambul es una ciudad espectacular, nos habla de Alejandro Magno, del Imperio Español, del Imperio Persa, nos habla de los contrastes de Irán, ¿no? Bueno, de la amabilidad de la gente,
la polución y la masificación, un poco el abandono de Teherán, de la maravilla de Isfahán, de la meseta casi de muerte, ¿no? de Irán, ¿no? En la que nada casi parece que vive. Bueno, es un libro muy bueno en el que él, que era un alma vagabunda, yo creo, se quiso despedir un poco. Él sabía que tenía una enfermedad, que se le acababa el tiempo, pero él no quería dejar de vagar, ¿no? Por el mundo. Él había sido un vagabundo toda la vida, en el buen sentido, y así fue su último baile, ¿no? Es un gran libro de Javier Reverte. Seguí con Stephen King y La larga marcha, novela del 79, escrita bajo seudónimo de Richard Bachman. Stephen King en estado purísimo. Es una novela en la que yo creo que se inspiró Susan Collins en los Juegos del Hambre, sinceramente. Básicamente el argumento es, en una sociedad norteamericana, no sé si distópica, seguramente con un régimen totalitario, bajo una dictadura militar o algo por el estilo, él no te lo explica, pero se puede deducir. Cada año se eligen a 100 jóvenes que se presentan voluntarios para caminar por la carretera. Tienen que mantener una velocidad mínima y no hay distancia máxima. Solo el último superviviente, es el que se lleva el premio, ¿no? Que en principio tienes la vida resuelta. Pero los otros 99 mueren. Esta es la realidad. Pero no mueren de agotamiento, sino que mueren acribillados a balazos. Eh, Mientras el público jalea, ¿no? Jalea el espectáculo, es pan y circo en estado puro, y por eso digo que me recuerda, ¿no? a mucho a los Juegos del Hambre, en el sentido de que es ese estado opresor, ¿no? que se vislumbra, puede equipararse al Capitolio, y esos 100 marchantes equipararse a los tributos, ¿no? de los diferentes distritos de Panem. Bueno, a mí me ha gustado mucho. Es verdad que es un libro como muy, no sé si decir plano, ¿no? Pero es todo transcurre en esa carretera, ¿no? En los diálogos entre los chavales, que muchos han presentado voluntarios por la necesidad, otros por la propia rebeldía, y como a medida que pasan los kilómetros se van perdiendo compañeros, que empiezan siendo rivales y acaban siendo amigos, se cuestionan qué hacen allí, el porqué de la carrera, por qué los manipulan, ¿no? Por qué se aprovechan de ellos, por qué la masa jalea la muerte. Bueno, hace muchas reflexiones, es un libro súper interesante. Y acabé con otro de los que podría estar en la lista, que es la lista final del año, que es Shutter Island de Dennis Lehane, novela del 2003, que es un novelón espectacular. Yo el único hándicap que tengo es que si habéis visto la película de DiCaprio, que es un peliculón, bueno, pues el libro pierde su esencia, ¿no? Creo que es un libro de casi de lectura única, ¿no? Porque cuando llegas al final y descubres el pastel, ¿no? Volverlo a leer creo que perdería mucha gracia el libro, ¿no? Es una novela muy oscura de dos detectives, Teddy y Chuck, que son enviados a una isla frente a Boston para investigar la desaparición de una paciente en un psiquiátrico de máxima seguridad, ¿no? A partir de ahí, no quiero levantaros mucho la trama, si no habéis visto la película, el libro lo tenéis que leer sí o sí, pero bueno, básicamente esa paciente que desaparecida, hay una tormenta bíblica, ¿no? Un tornado que arrasa la isla, mientras el detective principal, Teddy, que está obsesionado, ¿no? por la muerte de su mujer, está allí para cumplir una doble misión, no solamente investigar el caso, sino investigar las prácticas poco éticas del centro y vengarse de uno de los internos, ¿no? Bueno, nada es lo que parece, los médicos no son lo que son, ni los detectives, ni los pacientes, es un continuo cambio de guión, ¿no? Giros permanentes, te mantiene en vilo todo el rato, muy oscura, muy de pista falsa, y al final es esa, vamos, espectacular. La tenéis que leer sí o sí. Os guste el género o no, creo que se va a enganchar casi desde la primera página. O sea, es un libro que te lo bebes. Y ya os digo, el único pero es que si habéis visto la película, claro, ya sabéis lo que sucede al final y el porqué de muchas de las cosas, con lo cual pierde su gracia. Pero aún así, a pesar de ello, es tan bueno, o lo considero tan bueno, que lo lees con mucha expectativa, ¿no? Así que os lo recomiendo muchísimo. Y bueno, hasta aquí el mes de agosto. En total 9 lecturas, ha sido muy buen mes, con yo diría que 4 libros muy buenos. Y nada más, comentadme qué os parecen, si los habéis leído, que habéis leído en agosto también, si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros al canal.
y como siempre os digo, leed mucho. Adiós.